estábamos viendo las reacciones de reconocimiento, una para grandes cantidades y otra para pequeñas cantidades o el estado de trazas. Y hemos dicho que, por ejemplo, podía ser el amoníaco, perdón, el yoduro, en el caso de complejos de plata, y la rodanina o paradimetilamino benzidilrodanina en placa de toque que da un color rojo violáceo. Siempre, de nuevo, insisto, se hace blanco, testigo y muestra, o sea, ensayo de blanco, ensayo de testigo y ensayo de muestra, para verificar que no haya influencia del reactivo puro, sobre todo en el caso de los reactivos específicos, ¿no? Y teníamos también el análisis para el wolframato. Con zinc metálico en medio ácido tenemos que se produce el pentóxido de wolframio, que es de color azul, nítido, observable, y la otra reacción es en wolframio en medio ácido, wolframato en medio ácido, tendríamos la formación del ácido wolfrámico, que en amarillo se vuelve amarillo en amoníaco diluido. El ácido wolfrámico es blanco, pero se vuelve amarillo en amoníaco diluido. Bueno, la guía les presenta una serie de reacciones para la plata, con cloruro, con yoduro, con cromato, y son todos, ustedes van a tener que hacer en el laboratorio solamente una de grandes cantidades y otra para pequeñas cantidades. Digamos que están obligados a hacer por lo menos dos reacciones, o a conocer por lo menos dos reacciones para cada catión. En el caso del cromato, se trata del único cromato, el cromato de plata, el único cromato que es rojo, que forma un precipitado rojo ladrillo, siendo el reactivo amarillo la muestra incolora, pasa a formarse un precipitado rojo. Los demás son el yoduro de plata amarillo y el sulfuro de plata es negro. Bien, con el ion plomo tenemos también varias reacciones, con el yoduro, con el cromato, con el sulfuro y con el sulfato, y el reactivo específico, la ditisona. Son reacciones que ustedes, algunas las deben haber visto ya en inorgánica, ya las conocen. Y tienen que tratar de recordarlas nada más. Todas estas reacciones están ampliadas y justificadas, fundamentadas en el libro, en el Burriel, o si no, en el Vogel, ¿no? Con el ion mercurioso tenemos con el cloruro, precipitado de cloruro mercurioso blanco, con el yoduro, verde claro, el yoduro mercurioso, con el estannoso, cloruro estannoso, tendríamos la formación de mercurio cero. Y bueno, con el tungsteno ya acabamos de ver hablar de las dos reacciones. Con respecto al segundo grupo de cationes, el segundo grupo de cationes, acuérdense, los cationes del segundo grupo, que teníamos lo que podría quedar de mercurio, mercúrico,
cobre, cadmio, bismuto, arsénico, antimonio. Entre ellos eran los reactivos del segundo grupo. El reactivo de grupo, hemos dicho, es el ácido sulfídrico en medio ácido. ¿Por qué en medio ácido? Porque hay que analizar el equilibrio del ácido sulfúrico y en medio ácido tenemos limitada la concentración de sulfuro. Entonces, dentro de ese rango de concentración de sulfuro solamente precipitan los cationes de segundo del grupo. Por eso es que se trata del reactivo de grupo, se trabaja en medio ácido, porque eso nos limita a un rango de concentraciones de sulfuro analizando el equilibrio de disociación del ácido sulfídrico. Y tenemos, lógicamente, las reacciones de reconocimiento para el ion mercúrico, con sulfuro, con cobre, la reacción redox, cobre 0, se deposita en la lámina de cobre puntos de color grisáceo brillante sobre la lámina de cobre. Con el ioduro se forma el ioduro de mercurio rojo, y si agregamos exceso de reactivo de ioduro se forma el reactivo de Nessler, que es el complejo tetraiodo mercuriato. Con el cloruro estañoso tenemos la formación de mercurio 0 y de estaño más 4. Y lógicamente existe un reactivo específico que es la difenilcarbazida, el medio ácido, que nos da un precipitado azul en placa de toque. Y como siempre, insisto, se hace reacciones para blanco, para testigo y para muestra. Bismuto precipita con el sulfuro color pardo oscuro, coloidal, soluble en ácido nítrico. Con el estannito, el bismuto se obtiene bismuto negro, los copos negros, y hay que tener cuidado en la preparación del estannito ácido, que no se forme, que no haya exceso de hidróxido de sodio, porque se va a producir la dismutación del cloruro estañoso, del ion estañoso, en estaño metálico, y por lo tanto vamos a tener pérdida del reactivo y probablemente no nos dé el resultado esperado. Con el ioduro, el bismuto forma el ioduro de bismuto negro, o si no, también ese compuesto oxiioduro de bismuto anaranjado, en caliente. Con el ion cobre, lo mismo, el sulfuro da sulfuro de cobre negro, insoluble en medio alcalino, soluble en medio nítrico diluido y soluble en cianuro. Acuérdense que el cianuro es tóxico. En su forma ácida, o sea, la formación del ácido del cianuro, el contacto del cianuro con el medio ácido nos produce el ácido cianhídrico, que es un gas muy tóxico. Y lógicamente tóxico equivalente a veneno, ¿no? Por lo tanto, antes lo utilizábamos con mucho cuidado porque teníamos las campanas del laboratorio que funcionaban a plenitud. Bien, ahora tenemos que las campanas no funcionan bien
y por lo tanto se dejó de usar el cianuro de potasio. Porque si no, tendríamos, ya saben, accidentes en la práctica. El cobre con el amoníaco da el complejo de cobre tetramincobre azul intenso, que puede presentar una sal verde intermedia antes de que se redisuelva y se forma el color azul. El ion cadmio generalmente está asociado al cobre en las muestras, en menor cantidad, en mucha menor cantidad, pero tiene características similares. Con el sulfuro da el sulfuro de cadmio amarillo, uno de los pocos que no es negro. El sulfuro de cadmio es amarillo, que puede aparecer un amarillo más oscuro, insoluble en medio alcalino y soluble en presencia de cianuro. Y también insoluble en presencia de cianuro, lo que hace que el ion cianuro permita la separación cuando se encuentran juntos. El cadmio en medio alcalino forma el hidróxido de cadmio blanco insoluble en exceso de hidróxido de sodio y soluble en amoníaco. El cianuro de cadmio es blanco y también soluble en exceso de reactivo. El arsénico, tanto en sus números de oxidación más 3 y más 5, tenemos el sulfuro arsenioso, amarillo, coloidal, insoluble en ácido clorhídrico 6 normal, pero es soluble en nítrico y en caliente, oxidándose a arsénico más 5. El arseniato, seguimos con el ion arseniato en sulfuro da, con el sulfuro podemos tener, y en medio ácido, fíjense, arseniato más sulfuro en medio ácido, podemos tener la dismutación del sulfuro en azufre cero, o sea, va a aparecer el azufre cero como un sólido gris amarillento flotando y el sulfuro arsenioso amarillo. Entonces vamos a tener la presencia de dos productos observables, el azufre cero y el sulfuro arsenioso, que es de amarillo. Según sean las condiciones, uno verá más intensamente el color y la formación del ion del azufre cero. El arsénico con el aluminio metálico, nos forma el ion aluminio y la arsina o arsenamina, que es el arsénico hidrógeno 3. Esta reacción, la reacción o el ensayo de Feynman, la deben haber trabajado en inorgánica. Que se reconoce, el gas se reconoce en un papel de filtro embebido con nitrato de plata. Se oscurece el papel de filtro. En medio alcalino. El ensayo de Feynman, o sea, con aluminio más el arsénico 3 más, para producir la arsina o arsenamina, y se reconoce con la plata. El arseniato con zinc en medio ácido, con zinc metálico en medio ácido, también forma la arsina y se reconoce de la misma manera. La arsina puede pasar a arsénico cero y liberar hidrógeno.
la reacción de March. Cuando está presente el oxígeno, se observan la formación de humos blancos, o sea, normalmente van a observar los humos blancos del trióxido de arsénico. También es tóxico, se tienen que trabajar bajo campana. La toxicidad del arsénico no es tan nociva como la del cianuro, pero es acumulable. O sea que no es fácilmente eliminable y no se nota hasta que uno no tiene una cierta carga de arsénico en el organismo, ¿no? Pero se van observando síntomas de intoxicación de arsénico, así que hay que tener mucho cuidado en el trabajo con arsénico fuera del laboratorio, fuera de la campana, perdón. Y respetar las cantidades. Tratamos de trabajar en una escala semimicro. ¿Qué quiere decir? En tubos de hemólisis y con volúmenes no mayores de 1 mililitro de los metales que son tóxicos. Eso deben tenerlo en cuenta. ¿Por qué trabajamos en este tipo de ensayos con escala semimicro, o sea, con muy pequeñas cantidades? Primero, por una cuestión de costo y de que no gasto de reactivo, y segundo, porque para minimizar la probabilidad de intoxicaciones severas. Acuérdense que ustedes, sin querer, pueden entrar en contacto, ya sea con el gas o con el líquido a través de las manos o de la piel, lo cual puede ser un peligro. Entonces, por eso se exige el orden, la limpieza y una metodología adecuada y sobre todo conocer lo que uno tiene que hacer. Bien, la arsina también con el nitrato, perdón, con el nitrato de plata se la reconoce en un papel, se moja el papel con 1 o 2 gotas de nitrato de plata y se observa el cambio de color. Ese es el ensayo de Goodsey, que también lo deben haber hecho en inorgánica. El arseniato con la plata nos da el arseniato de plata precipitado pardo chocolate, soluble en ácidos y también en solución de amoníaco. Es soluble prácticamente. El arseniato con el ion magnesio en medio amoniacal nos forma el arseniato amónico magnésico hexahidratado, es un precipitado blanco, cristalino, que en presencia de la plata, en medio acético, se transforma en arseniato de plata pardo chocolate. O sea, es una reacción selectiva para el arseniato, ¿no? Acuérdense que no discriminamos nosotros si se trata de arsénico más 3 o arsénico más 5, pese a que tengan reacciones para el más 3 y el más 5, no nos interesa lo que se conoce con el nombre de especiación, o sea, informar si se trata del ion arsénico más 3 o del ion arsénico más 5. Se informa directamente la presencia del arsénico. Otro reactivo específico, selectivo más que nada, es el molibdato de amonio. En medio ácido nos forma el arsenomolibdato de amonio, que es un precipitado amarillo cristalino, fino, un precipitado cristalino muy fino, o sea, de granos muy pequeños, de cristales muy pequeños, soluble en medio alcalino. El medio ácido es el medio nítrico y con exceso de reactivo y en caliente, muy caliente.
El ion antimonio es el otro sulfuro que no es negro, es de color rojo-naranja, o sea, si uno observa en el precipitado un color amarillo o naranja, ya sospecha la presencia de cadmio o de antimonio. El antimonio con el hierro 0 nos da el hierro más 2 y el antimonio negro que se deposita sobre el metal. En una reacción redox también, en medio ácido. El antimonio tiene su reactivo específico, el antimonio más 5, que es la rodamina beta o rodamina B, que nos da en placa de toque un color azul violáceo, violeta, en medio ácido y oxidando previamente si uno no sabe si se trata del antimonio 3 o antimonio 5, agrega una gota de nítrico como para asegurarse que el más 3 pase a más 5 con nitrito de potasio. Y se va a producir ácido nitroso que se elimina calentando para poder ver la presencia del ion antimonio. Observen que el reactivo específico es rodamina y el reactivo específico de la plata es rodanina, o el nombre más largo para la plata es paradimetilaminobenciliden-rodanina, y esto es rodamina, ¿no? Son reacciones que deben conocer. El ion estaño es un sulfuro con el ion sulfuro, nos da negro, pardo, oscuro, es soluble en medio alcalino. Con el mercurio tenemos una reacción redox, se produce el mercurio 0 y el estaño más 4. En medio alcalino se produce el hidróxido de estaño de color blanco, gelatinoso, un precipitado coloidal, que es soluble en exceso de reactivo. Con el zinc metálico se produce el ion zinc y el estaño 0, estaño metálico, de color negro. Otra reacción redox, que aparece, el color negro aparece depositado sobre la granalla que uno introduce en el seno de la solución. Reacción que se debe hacer en medio ácido. Bueno, esas son a grandes rasgos y rápidamente las reacciones de reconocimiento que ustedes ya las conocen, las vieron en inorgánica. Es básicamente un tratamiento de varias reacciones y de varias reacciones generales y de una selectiva o específica. ¿Cómo tratar el segundo grupo para separarlo? Nosotros teníamos el líquido sobrenadante que se separa por centrifugación, que contiene las divisiones segunda, tercera, cuarta y quinta de cationes. Como viene en medio ácido, se alcaliniza con amoníaco, con gotas de amoníaco concentrado, hasta reacción alcalina al papel tornasol. Alcalina el papel tornasol significa que si uno tiene el papel tornasol, bueno, observa el cambio de color, pero si no, es hasta apenas alcance el pH 8, aproximadamente. Luego se acidifica hasta que sea ácida al tornasol para agregar 0,3 mililitros en exceso de clorhídrico, 3 molar. Con eso lo único que hacemos, estamos acondicionando el medio ácido.
para luego hacer burbujear el ácido sulfídrico. O sea, tenemos la muestra medimos el pH, naturalmente tiene que venir con un pH ácido. Entonces, como no sabemos, puede llegar a ser muy ácido, se alcaliniza nuevamente hasta pH 8, se agrega ácido clorhídrico diluido hasta reacción ácida al tornasol, que es un pH 5 aproximadamente, no más allá de 5, y luego un exceso de 0,3 mililitros de clorhídrico 3 molar. Y en el seno de la solución se hace burbujear o se produce el sulfuro de hidrógeno con el agregado de la tioacetamida y en caliente. La tioacetamida en caliente con el agua reacciona para dar el ácido sulfídrico. O sea, es una producción en el seno de la reacción del reactivo de grupo. Y ahí, si hay cationes de segunda, va a aparecer un precipitado de color negro generalmente, o si no, si hubiera cadmio y antimonio, sería un precipitado amarillo o rojo-naranja. Cuando tenemos el precipitado, se centrifuga y se separa el líquido sobrenadante, que tendrá los cationes del tercero al quinto grupo, y trabajamos con el precipitado, que tendrá los cationes del segundo grupo. Precipitado que pueden ser los sulfuros de mercurio, plomo, bismuto, cobre, cadmio, arsénico, antimonio y estaño. Se lava el precipitado con agua en el tubo de hemólisis. Fíjese que estamos trabajando en escala semimicro, o sea, en pequeñas cantidades. Luego se agrega unas gotas de nitrato de amonio saturada con sulfuro de hidrógeno, o sea, se prepara en otro tubo 5 gotas de nitrato de amonio y se le agrega una gota de sulfuro una gota de tioacetamida y se calienta. Entonces, esa solución acuosa de nitrato de amonio va a estar saturada con sulfuro de hidrógeno. Y con eso se lava el precipitado. Luego se centrifuga de nuevo. O sea que hasta ahora teníamos el precipitado, el sólido. Le agregamos esa solución preparada saturada con sulfuro de hidrógeno, lavamos, agitamos, o sea, suspendemos el precipitado, y ese precipitado lo volvemos a centrifugar y al líquido del lavado lo juntamos con la solución que tenía los cationes de tercera a quinta división. Y el precipitado nuevamente lo separamos y lo tratamos con hidróxido de sodio 6 molar. O sea que al precipitado lo tratamos con un medio muy alcalino para separar en dos subgrupos, el subgrupo A, 2A y 2B. Que son que se logra con el agregado de 0,5 mililitros de solución acuosa de hidróxido de sodio 6 molar. Se calienta a baño María y luego se observa de nuevamente que va a quedar un sólido y el resto del precipitado.
y se satura o se lava también con una solución que contiene de agua sulfídrica, que es agua destilada que tiene una gota de tioacetamida. Por lo tanto, esa agua está saturada con sulfídrico, ácido sulfídrico. A todo esto no están trabajando en la campana porque no hay lugar para que todos trabajen en la campana. Entonces, ¿por qué tienen que trabajar en escala semimicro? Porque si no, estarían produciendo muchísimo sulfídrico y ustedes lo estarían respirando. O sea, lo estarían haciendo ingresar al organismo de cada uno de ustedes. ¿Qué quiere decir eso? Que el ácido sulfídrico, gas tóxico, estaría ingresando al sistema de ustedes. O sea, ingresa por las vías aéreas, por la nariz y por la boca, y a partir de ahí se distribuye y pueden tener irritaciones en las mucosas, pueden tener dolor de cabeza y se va a manifestar después del laboratorio, cuando se vayan. Hay que evitar todo eso, hay que evitar porque uno no sabe cómo cómo puede actuar en cada organismo. Acuérdense que cada organismo tiene características propias, o sea, cada persona. Entonces, a unos no les puede hacer nada, a otros les puede hacer algo y a otros les puede hacer mucho. Por lo tanto, no hay que arriesgarse a respirar eso ni a entrar en contacto con el sulfídrico. Por eso deben trabajar siempre con guantes. Cuando trabajen con ácidos o sustancias que pueden proyectarse, tienen que tener los anteojos en la cara, los protectores de los ojos, y evitar oler o respirar este tipo de gases. Bueno, tenemos entonces una solución sobrenadante, un sólido que está saturado con sulfídrico. En el precipitado tendremos los sulfuros, precipitado negro o de color amarillo o naranja, tendremos, perdón, no naranja, sino amarillo, tendremos los sulfuros de mercurio, plomo, bismuto, cobre y cadmio. Y en la solución tendremos las oxosales y las tiosales, o sea, el arsenito, el sulfuro arsenioso, el antimonito, el sulfuro de antimonio, y el estañito y el sulfuro de estaño. Trabajamos con el precipitado. Tenemos el precipitado, se lava con ácido y se intenta disolverlo con ácido nítrico concentrado, y a partir de ahí nos queda un insoluble que es el precipitado de sulfuro de mercurio, que no se disuelve en ácido nítrico. Entonces tenemos que tratarlo con agua regia. Al tratarlo con agua regia, acuérdense, una gota de nítrico y 3 de clorhídrico, se disuelve y se calienta a baño María y se evapora. Luego el resto de la evaporación se toma con agua destilada y ahí se investiga mercurio con una lámina de cobre, por ejemplo, o con el reactivo específico. Y nos quedan en solución entonces el plomo, el bismuto, el cobre y el cadmio. Siempre trabajando con
el subgrupo 2A nada más. Se trata con ácido sulfúrico y puede aparecer un precipitado blanco de sulfato de plomo, y en solución nos quedará el bismuto, el cobre y el cadmio con ácido sulfúrico, que se le agrega amoníaco, se neutraliza, digamos, con amoníaco y un leve exceso de 0,3 mililitros, y se forma el hidróxido de bismuto, un precipitado, donde se confirma la presencia del bismuto con cualquiera de las reacciones de reconocimiento que ustedes ya conocen. Y en solución tenemos los complejos tetramin cobre o tetramin cadmio, o I. Si la solución es azul es porque hay grandes concentraciones de cobre, pero no quiere decir que esté solamente el cobre, puede estar el cobre y el cadmio. Entonces, una de las formas de separarlos y reconocerlos por separado es agregando con mucha precaución y bajo campana, o sea, con un extractor de aire, el cianuro de potasio. Y ahí se reconoce la presencia del ion cadmio después del agregado de sulfuro. ¿Por qué? Porque se forman dos complejos con distinta estabilidad, y cuando uno agrega el sulfuro después del cianuro, el único que va a precipitar como sulfuro es el cadmio, y queda en solución el complejo de cobre, que con el cianuro ha tenido una reacción redox, pasó de cobre más 2 a cobre más 1. Eso también ténganlo en cuenta, porque son preguntas de examen final, y es una reacción que la vieron en inorgánica, o sea, hay una reacción redox del cobre más 2 que pasa con el cianuro a cobre más 1, el complejo está como cobre más 1, y es un complejo más estable que el de cadmio, el complejo de cobre cianurado. Entonces, cuando uno agrega después el ion sulfuro, solamente va a precipitar el sulfuro de cadmio y no va a precipitar el de cobre. Así lo puede separar. El subgrupo 2B contiene las tioxales y las oxosales. Se acidifica porque viene de un medio muy alcalino. Acuérdense que uno agregó hidróxido de sodio 6 molar. Y se satura nuevamente con sulfídrico, o sea, se agrega tioacetamida, 2 gotas, y se calienta a baño María. Se descarta el líquido sobrenadante y el precipitado formado se le agrega ácido clorhídrico concentrado para disolver. Tenemos entonces que si continúa un precipitado es porque hay arsénico, y también se forma el azufre cero, o sea, los copos amarillentos grisáceos que se flotan indican la presencia de azufre cero. Se trata el precipitado con ácido clorhídrico 6 molar, se centrifuga y se agrega amoníaco 1,1 y gotas de peróxido de hidrógeno, o sea, agua oxigenada 30 volúmenes. Observen que se trata de agua oxigenada concentrada, no es la clásica de 10 volúmenes, se necesita una mayor concentración de agua oxigenada. Por lo tanto, hay que tener cuidado. Si el agua oxigenada es mayor a 10 volúmenes, deja de ser de uso doméstico o fisiológico. O sea, ¿qué quiere decir? Que no afecta al organismo. El agua oxigenada 30 volúmenes sí les puede afectar los dedos de la mano si entran en contacto, o la piel. Por lo tanto, van a tener un problema en la piel
depende de la sensibilidad de cada uno. Lo mínimo que pueden llegar a tener es que se le manche la piel de color blanco por un exceso de oxidante, porque es concentrado, ¿sí? Mucho menos se puede llegar a las zonas más sensibles de la piel, llámese labios o mucosa de la boca, porque directamente les van a quemar la mucosa. El agua oxigenada puede ser muy concentrada, existen agua oxigenada hasta más de 200 volúmenes, que lógicamente son más, más turbias y más densas. Pero para que sepan, existen agua oxigenada muy concentrada, o sea, con una oxigenación muy potente y lógicamente muy peligrosa. Bien, con esto nos aseguramos de que está todo como arsénico más 5, porque hemos oxidado todo, ¿no? A la presencia del azufre cero, o sea, del sólido formado que flota, la descartamos porque no nos afecta. Y se investiga en la solución esa arsénico, de la forma que ya conocemos, o sea, con los reactivos que tenemos para investigar arsénico. Ya sea con la producción de arsina o arsenamina, o con el molibdato de amonio, produciendo los cristales amarillos de arseno molibdato de amonio. En solución nos queda el antimonio y el estaño. Lo dividimos en dos alícuotas, o sea, en dos porciones dividimos esa solución, donde tenemos el ion antimonioso y el ion estañoso. Y se confirma el antimonio, y por un lado, que podemos hacerlo con el ácido oxálico, y luego con sulfídrico para que se precipite. En una porción, estamos trabajando con una porción. O si no, en otra porción confirmamos el estaño. Bien, esto es en lo que se refiere a la segunda división de cationes. Vamos a ir ahora, les voy a presentar otro juego de diapositivas para las restantes divisiones de cationes. Seguimos ahí. Acuérdense Sí. que esto es, tienen que rendir un coloquio previo ingreso al laboratorio. Profe, Sí. o sea, solo por curiosidad, ¿no? Le pregunto, ¿en qué casos, digamos, se utilizaría el agua oxigenada concentrada, así como usted mencionaba, de 200 volúmenes, por ejemplo? ¿Sabe en qué lo usan? Digamos, conozco porque hace muchos años ingresó al laboratorio para verificar la concentración, una muestra de 220 volúmenes, para verificar que era así como decía la etiqueta. La usan los frigoríficos. ¿Y saben para qué? ¿Se imaginan para qué? No, profe. Para evitar que la carne se descomponga. Básicamente no es la carne, sino saben que las achuras de la vaca, o sea, para limpiar todo lo que sean intestinos y estómago de la vaca. Antes, acuérdense que eso se vende y se consume.
Eso lo saben, tienen conciencia de que consumen los intestinos de la vaca y el estómago de la vaca, ¿no es cierto? Somos conscientes de eso, ¿no? Eso está claro, ¿no? Sí, sí, profe. Sí, profe, por eso no como eso. Entonces, imagínense que ahí se realiza el proceso digestivo del animal. Antes lo limpiaban con lavandina. Lo tienen que limpiar y dejarlo limpio para venderlo. Y nosotros tenemos que, lo compramos y lo consumimos, así, más vale. En el caso del estómago, generalmente se compra, se hierve y la gente lo come. Hay muchas personas que les gusta lo que se conoce con el nombre de mondongo. Es el estómago de la vaca. Bueno, antes se lo limpiaba, el estómago y el intestino se lo limpiaba con lavandina, pero después se dieron cuenta de que permanecía el olor, no era consumible por el olor a lavandina, había que lavar mucho después para sacar la lavandina, el olor, y determinó que usando agua oxigenada concentrada del orden de los 200 volúmenes, sumergen y dejan lo que es todo el aparato digestivo del animal, lo dejan blanco y sin bacterias. Porque el tema aparte del color y del olor, son las bacterias propias del animal. A partir de ahora no van a comer más esas cosas. Pero bueno, eso es lo que ustedes en una parrillada comen. Todos comemos, no es solamente ustedes, yo y todas las personas. Uno no se acuerda ni piensa en cuál es el origen de una parrillada que no sea carne. Pero para eso se usa, eso es el uso que yo conozco. Después he leído en los libros que se podría llegar a usar como combustible, pero no sé fehacientemente cómo es el uso como combustible, digamos. Claro, bueno, gracias, profe. Ya me dejó claro. Bien, vamos a ver la tercera de cationes. Vamos a tratar de ver en la tercera de cationes están los cationes que precipitan con el ion sulfuro en medio alcalino, ¿no? ¿Por qué? Porque necesitan una concentración diferente de cationes, de sulfuro, para que precipiten los cationes de tercera. Pero no solamente precipitarán como sulfuros, sino también van a precipitar como hidróxidos. Entonces vamos a tener una mezcla de hidróxidos y de sulfuros. Ténganme, de paso descansan unos minutos, porque hoy vamos a desocuparnos un rato antes, ¿no? Calculo que 9:30 vamos a estar terminando. Bien, en el tercer grupo de cationes tenemos, ya saben, aluminio, cromo, hierro, níquel, cobalto, zinc y manganeso. Esos son los cationes de tercera. ¿Pueden ver la diapositiva?
Sí, profe. Bien. Reactivos o reacciones de reconocimiento, siempre una para grandes cantidades y otra para trazas o pocas cantidades. Una general para el aluminio es el medio alcalino, que se va a formar el hidróxido de aluminio precipitado de color blanco. Gelatinoso, un precipitado gelatinoso, por lo tanto no se va directamente al fondo, o sea, no sedimenta al fondo del tubo, sino queda disperso como otra fase. Vamos a ir un poco rápido. También el sulfuro de aluminio lo podemos tratar en medio alcalino, fíjense, y en medio ácido. Fíjense si tenemos sulfuro de aluminio, es una reacción por vía seca, nada más que hay que tener el generador del sulfuro de hidrógeno. Generalmente un sulfuro un sulfuro sólido, ya sea mineral o una muestra sólida de sulfuro, uno le agrega el medio ácido y se produce el sulfídrico, ¿no? El reactivo específico para aluminio es el aluminón, que nos produce una laca roja como producto en medio alcalino. Por lo tanto, acá, insisto, hay que hacer siempre las reacciones blanco, reacciones testigo y reacciones de muestra. Y en algunos casos se verifica la solubilidad, que es insoluble en ácido nítrico. Es nítido, la reacción se realiza en placa de toque. O sea, estamos hablando de gotas. Uno toma una placa de toque, en una cavidad de la placa de toque pone agua, el medio alcalino y el aluminón. Y observa el color del reactivo. Eso sería el blanco. En otra cavidad coloca una solución de la sal de aluminio, o sea, que uno sabe que hay aluminio, coloca el reactivo y el medio, y se observa la producción de la laca roja. O sea, el producto es la laca roja, que indica que la reacción es positiva, que el resultado es positivo, o sea que hay aluminio. Y la tercera cavidad coloca la muestra, el medio alcalino y el aluminón, y ahí observa el resultado. Y en función de eso informa. Otro reactivo específico es la morina. Todos son compuestos orgánicos, tanto el aluminón como la morina son compuestos orgánicos. Uno le dice compuestos orgánicos porque muchos de ustedes no han cursado química de orgánica, por lo tanto no tienen obligación de conocer la fórmula. Las fórmulas son complejas, las fórmulas de los reactivos orgánicos, a tal punto si ustedes me preguntan a mí, yo no me las acuerdo. Por eso no les exijo lo que yo no me puedo exigir a mí. Ustedes solamente tienen que saber que se trata del aluminón y que es un reactivo orgánico y que en medio alcalino se produce una laca roja si hay presencia de aluminio. Con la morina se forma un compuesto verde fluorescente en medio ácido. Se ve la fluorescencia gracias a la acción de una lámpara UV, que en el laboratorio se la enciende para que ustedes vean la reacción, si es positiva o no. También hay que hacer blanco, testigo y muestra, ¿no? Las reacciones para el cromo son en medio alcalino el hidróxido de cromo gris verdoso o violáceo. Con el peróxido de sodio, que es un sólido blanco amarillento, muy higroscópico. O sea, ¿qué quiere decir? Es sólido, pero
al poco tiempo de estar expuesto a la humedad del ambiente, se forma líquido, o sea, pierde su eficacia. Es un oxidante alcalino, ¿no? O sea que en contacto con la piel les puede dañar la piel. Con el cromo obtenemos el cromato, o sea, el peróxido más cromo más 3 se obtiene el cromato de plomo, que es amarillo. Otra reacción para el cromo es el, ¿cómo se llama ese compuesto? Azufre 2, oxígeno 8, con dos cargas negativas. ¿El tiosulfato? ¿Cómo? ¿Tiosulfato? Tiosulfato, muy bien. Tiosulfato. Con tiosulfato, ¿están todos de acuerdo? Sí, profe. Bueno, se forma en medio ácido el dicromato de color naranja. Esta reacción no se produce si no tiene la presencia del catalizador, que es la plata, ¿no? O sea, no van a ver el color naranja si no está la plata como catalizador. Eso es lo que quería, por eso volví. Es importante la presencia del catalizador de la plata. El ion férrico, ya saben, en medio alcalino produce el caso del ferroso, es hidróxido ferroso, pero es muy inestable, o sea que no se ve fácilmente, directamente se oxida y van a ver el pardo rojizo del hidróxido férrico. Con el sulfuro se produce el sulfuro férrico, color negro, o el sulfuro ferroso si es que se logra mantenerlo como ferroso. Bueno, en medio ácido va a haber una reacción redox entre el férrico y el anión sulfuro. También tenemos con la clásica reacción con el sulfocianuro de potasio, en reacción concentrada van a ver el color rojo sangre del hexasulfociano ferrato, que es el rojo sangre característico, reacción que la hicieron en inorgánica. Y el reactivo específico para hierro es el alfa-alfa dipiridilo, que en medio ácido nos da un color rojo en placa de toque. Pero previamente ¿qué hay que hacer previamente? Si uno tiene una muestra que contiene hierro, el ion hierro, y tiene dudas de que si hay hierro, ¿cómo confirma y tiene el reactivo el alfa-alfa dipiridilo? ¿Qué tiene que hacer previamente a agregar el reactivo? O sea, tienen que observar la diapositiva, ¿no? No tienen que adivinar nada.
que acidificar el medio. Reducirlo a hierro más 2. Claro, hay que reducir, la reacción se produce con el hierro ferroso. El alfa-alfa dipiridilo reacciona con el ion ferroso, no con el férrico. ¿Me entienden? Hay que reducir el férrico. ¿Y cómo se da cuenta uno? Uno tiene una solución de ion férrico que normalmente es de color amarillo porque generalmente uno tiene cloruro férrico, que es una solución amarilla, translúcida, y le agrega cloruro estanoso, el reductor, y lo transforma en ion ferroso, que es incoloro. O sea, cuando pasa de amarillo a incoloro, quiere decir que ya no tienen más férrico, sino está todo como ferroso. Y ahí sí toman una gota y le agregan el reactivo, el alfa-alfa dipiridilo, para que ver si está presente o no el hierro. De acuerdo con eso, ¿no? El ion manganeso en medio alcalino, el hidróxido de manganeso blanco. El sulfuro de manganeso, el color rosa. Fíjense que este es un sulfuro también que no es negro. Teníamos el sulfuro de cadmio amarillo, el de antimonio rojo-naranja y el de manganeso rosa. Rosa oscuro, no todos los colores van a ser siempre como dice la guía o como dice el libro. Siempre van a tener unas variantes en función del ojo de cada uno, de lo que uno ve y en función de los reactivos que tiene. El manganeso con el tiosulfato nos da el ion permanganato, que es el ion violáceo de color violeta, clásico que ustedes conocen, y también, nuevamente, esta reacción no se produce si no está la plata como catalizador en el medio. Un sólido, un pequeño granito de nitrato de plata permite que se observe el color violáceo. El cobalto rosa, el medio alcalino, hidróxido de cobalto. El sulfuro de cobalto negro, el tetrasulfociano de cobalto azul. El níquel, hidróxido de níquel verde claro. El sulfuro de níquel es negro y el níquel con la dimetilglioxima es un precipitado rosa fuerte en medio amoniacal. Se intensifica el color. Reactivo específico, más que específico, si está solo el níquel es específico, pero también puede reaccionar con 2 o 3 cationes. La dimetilglioxima, de color verde, también para que observen tienen que hacer blanco, testigo y muestra. Perdón. El níquel, la sal de níquel es verde, pero la dimetilglioxima es incolora y se forma un precipitado rosa. El zinc, en medio alcalino, hidróxido de zinc blanco gelatinoso, el sulfuro de zinc blanco. Sulfuro de zinc blanco. Y así vamos ahora a la sistemática o sea, cómo separar. Han visto algunas reacciones de reconocimiento, ahora vamos a separar y acá me había olvidado de esto, del cobalto, el reactivo específico, para cobalto, el alfa-nitroso betanastol. Queda un precipitado rojo en medio ácido, acético, diluido o clorhídrico. Pero no muy ácido, muy leve cantidad de ácido y en placa de toque. Es el reactivo específico para cobalto. Así se llama
se lo encuentra como anitroso o benastol o alfa-nitroso betanastol. Bien. Lo mismo que para el zinc hemos dicho que reacciona con la ditisona dando rojo en medio neutro también, ¿no? Y en placa de toque. Y ahora vamos a la sistemática de tercera de cationes. Tenemos la solución que proviene de la centrifugación, que tiene los cationes de tercera, cuarta y quinta división. Se trasvasa a un tubo de hemólisis, se agrega una solución de cloruro de amonio y luego una solución de amoníaco, que se formará agregando la amonio más amoníaco, una solución reguladora. Cuando uno tiene el pH alcalino, agrega el sulfídrico, o sea, cuando uno dice agrega sulfídrico, es agrega unas gotas de tioacetamida y calienta a baño María. Pero no son 5 o 10 gotas, es 1 o 2 gotas, si no van a intoxicarse con sulfídrico, ¿me entienden? No más de 2 gotas de tioacetamida y calentar a baño María. Y tratar de hacer ese calentamiento bajo campana, y si no, lejos de la respiración de cada uno. ¿Qué van a observar? Un precipitado y una solución. La solución la guardan, que contiene los cationes de cuarta y quinta división. El precipitado puede tener hidróxido de cromo, hidróxido de aluminio, sulfuro de zinc, sulfuro de hierro, sulfuro de cobalto, sulfuro de níquel y sulfuro de manganeso. Digo puede tener porque nada dice que tengan todo. La teoría dice que está todo, pero en la práctica uno puede tener 1, 2, 3, en fin, lo que la muestra contenga. Se lava el precipitado con agua más cloruro de amonio. El cloruro de amonio se utiliza como un electrolito fuerte para evitar la peptización del precipitado. Luego se agrega ácido clorhídrico y se calienta a baño María. Tratando de disolver, y si no, nítrico concentrado, pero siempre pequeñas cantidades, gotas, para luego al final cambiar el pH y oxidar todo, asegurarse de que todo esté oxidado con el peróxido de sodio. Y acá hay que tener cuidado porque cuando uno calienta el peróxido de sodio, es una reacción muy exotérmica, o sea que el tubo de hemólisis se calienta demasiado, o sea, se pueden quemar. Y aparte, si uno calienta demasiado y bruscamente, puede proyectar, o sea, salir violentamente un chorro de líquido del tubo, y lógicamente los puede quemar. Entonces, una vez que se logra el pH y la oxidación completa y se enfría, uno tiene el hidróxido férrico, el hidróxido de cobalto, el hidróxido de níquel y el dióxido de manganeso. Y en solución queda, en teoría, si es que hay, el cromato, el aluminato y el zincato. Al precipitado lo disolvemos con clorhídrico y volvemos a tratar con agua oxigenada 30 volúmenes, hasta pH 8-9 con amoníaco,
y así obtenemos nuevamente un precipitado y una solución. El precipitado, si es un precipitado blanco, tendríamos hidróxido de manganeso, se forma el hidróxido de manganeso, precipitado blanco, que luego se va oscureciendo, se hace gris, y el hidróxido férrico de color característico pardo rojizo en el precipitado. Si es que están los dos, será una mezcla de los dos colores, ¿no? Y en solución están los complejos aminados, el hexamin cobaltato y el hexamin níquel. Trabajamos con el precipitado, lo lavamos, lo disolvemos con ácido nítrico y se toman dos alícuotas y se reconoce. En una alícuota el manganeso, transformándolo en permanganato, y en otra alícuota el hierro, ya sea con el sulfocianuro o con el reactivo alfa-alfa dipiridilo previa reducción a hierro ferroso. La solución que contiene los dos complejos amoniacales también se divide en dos fracciones y se identifica en cada uno, se practican las dos reacciones, una para grandes cantidades y otra para trazas. El cobalto con el alfa-nitroso betanastol y el níquel con la dimetildioxima en medio alcalino. El cuarto grupo de cationes. Acá tenemos el calcio, estroncio y bario. Las reacciones de reconocimiento son carbonato, carbonato de calcio blanco, el sulfato, sulfato de calcio sólido blanco, y el cromato, cromato de calcio amarillo. Con el ácido oxálico es selectivo para calcio en medio hidroalcohólico. El medio hidroalcohólico aumenta la insolubilidad generalmente, por lo tanto podemos observar un precipitado blanco característico, que es insoluble. Y también se puede verificar a la llama el color rojo ladrillo si es que se trata de calcio. El estroncio también con el carbonato, carbonato de estroncio blanco, en medio amoniacal y soluble en acético. El sulfato de estroncio, color blanco, insoluble en un medio acético. El cromato de estroncio amarillo precipita mejor o totalmente en medio hidroalcohólico. Y a la llama también es rojo carmín. El bario. El ion bario, tenemos que con carbonato nos da carbonato de bario blanco, con sulfato, sulfato de bario blanco, y cromato de bario, o sea, con el ion cromato tenemos cromato de bario amarillo, insoluble en medio acético. El ion bario tiene un reactivo específico, que es el rodisonato de sodio, que nos da un precipitado rojo en papel de filtro. También se puede hacer en placa de toque, pero no en tubo de Moli, sino a la llama es calor característico amarillo verdoso. Y un poco también está la explicación de cómo trabajar con el cromato de potasio. La marcha sistemática del cuarto grupo es sencilla. Tenemos tres cationes, calcio, estroncio y bario, el reactivo del grupo, y aparte viene, a esta altura del análisis, viene con el agregado de muchas cosas.
ustedes se imaginan que empezaron con el ácido clorhídrico, ácido nítrico, amoníaco, todo. Eso es lo que pueden tener de arrastre de todas las divisiones anteriores. Por lo tanto, ¿qué se hace? Se calienta en una cápsula esa muestra y se le agrega ácido nítrico y se lleva a sequedad. Luego, al residuo seco se lo trata con ácido clorhídrico, se lo transfiere a un tubo de hemólisis, se vuelve a lavar la cápsula con cloruro de amonio, se alcaliniza toda la solución que se junta, digamos, y se agrega carbonato de amonio a esa solución. El carbonato de amonio 2 molar vendría a ser el reactivo de grupo y se calienta a baño María. Y de estar presentes los 3 cationes vamos a tener un precipitado blanco de los carbonatos. Y en el líquido sobrenadante se guarda para la investigación del 5º grupo. O sea, con el llevado a sequedad, ¿qué se logra? Se logra eliminar todos los restos de amoníaco, de ácido nítrico, de amonio, de sulfúrico, que se han agregado previamente. Tenemos entonces el precipitado, lavamos el precipitado con agua caliente y se disuelve con ácido acético 6 molar. Tenemos una solución calcio-estroncio y acá me faltaba la última parte, que tenemos el precipitado. Lo disolvemos, lo lavamos con agua, descartamos el líquido de lavado y se disuelve con ácido acético. Una vez disuelto el precipitado de la 4ª división, ¿qué tenemos? La formación de un precipitado de cromato de bario y de una solución que contiene los aniones de calcio y estroncio. ¿Por qué aparece el cromato de bario? Porque hemos tratado con cromato de potasio. Previamente, con cromato de potasio 1 molar, se trata y aparece el precipitado de cromato de bario, que es el único que precipita como cromato. O sea, a la solución acética que teníamos, la diluimos con agua y calentamos a baño María y agregamos el cromato de potasio. Y si se forma un precipitado amarillo, tenemos la presencia de bario, que es el cromato de bario. Se disuelve con clorhídrico y se confirma bario con rodisonato de sodio. Y en la solución tenemos calcio y estroncio, que se tratan con sulfato de amonio más etanol, o sea, en medio hidroalcohólico, y obtenemos un precipitado blanco de sulfato de estroncio. Y en solución nos queda el calcio que lo confirmamos con oxalato de amonio. Y el precipitado del sólido tendríamos sulfato de estroncio en un medio hidroalcohólico. Bien, me estaba acordando que acá había, no sé si... Fíjense que esta parte que me desconcertó, corresponde a esta parte. O sea, habría que agregarla acá.
Vamos a hacer espacio acá. Si no, queda, y a partir de acá, la diapositiva está completa. Y muy cargada. Bien. Estábamos acá. Quinta división, tenemos el magnesio, el ion magnesio, las reacciones de reconocimiento en medio alcalino, tenemos hidróxido de magnesio blanco con el fosfato amonio y amonio, tenemos el fosfato amónico magnésico blanco cristalino, uno es blanco gelatinoso, el otro es blanco cristalino, o sea que se agrega fosfato ácido en medio regulado con amonio amoníaco y se forman los cristales blancos. El reactivo específico para magnesio es el amarillo de titán, que forma una laca roja. Para que puedan ver toda la diapositiva. El amarillo titán en placa de toque tenemos en medio alcalino, vamos a ver la formación de una laca roja si es positivo. Y como siempre tenemos que hacer blanco, testigo y muestra. El ion sodio, reactivo para sodio, tenemos el acetato de uranilo y zinc, y se forma el acetato de uranilo, zinc y sodio, que es amarillo, el reactivo es verde amarillento, el producto con el sodio es amarillo fluorescente, que uno observa con la luz ultravioleta y se ve la fluorescencia. Si uno observa al microscopio se ven los cristales característicos del acetato de uranilo, zinc y sodio. El ion potasio, el reactivo selectivo es el cobaltinitrito de sodio o hexanitrocobaltato, que en solución saturada reacciona con el potasio para dar un precipitado amarillo. Conviene trabajar con solución saturada, muy saturada o sólido directamente para que se observe el precipitado. Es clásica, es fácil de hacer y nosotros hacíamos en el práctico de determinaciones directas, observaban la presencia de
potasio en café, potasio en mate, potasio en té, con el reactivo específico de potasio. También con el ácido, con el perclorato, nos da el perclorato de potasio, que es un sólido blanco. Precipitado cristalino, soluble en agua en medio hidroalcohólico, precipita mejor. El peligro de trabajar con el perclorato es que si uno calienta o se descuida con el calentamiento, puede producir una proyección violenta, o sea, un desprendimiento violento de oxígeno, que es lo que se conoce como explosión. ¿Me entienden? Y puede causar daños. Y el último tenemos magnesio, sodio, potasio y amonio en la quinta división, que se debe investigar en muestra original. El amonio, ya saben, en el medio alcalino vamos a tener el clásico olor a amoníaco, a la formación del amoníaco, y se puede reconocer el amonio con el reactivo de Nessler, que es el reactivo específico para amonio, que es el tetraiodo mercuriato, que en medio alcalino y con amoníaco presente se forma un color amarillo-naranja en el papel. Esta reacción se hace en papel de filtro, o sea, se coloca en la muestra el medio alcalino, se calienta y en el papel se coloca, se moja el papel con el reactivo de Nessler y se expone al papel los vapores de la muestra. Si cambia de color a amarillo o naranja el papel, indica que hay amonio en la muestra. Bien, esto es a grandes rasgos el análisis de cationes, las reacciones de reconocimiento y las divisiones, la separación por divisiones y a su vez la separación de los grupos en cada uno de los cationes. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Bueno, la próxima clase trataríamos de terminar con aniones y empezar con equilibrio heterogéneo. Por ahora, por hoy, hasta acá llegamos, ¿sí? Eventualmente le estarán colocando las diapositivas o se las enviaré vía mail al aula Moodle o a ustedes. La mayoría las tiene y está la guía de trabajos prácticos también, ¿no? Están en la guía de trabajo práctico, pero pueden consultar lo que necesiten. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Esto conviene estudiarlo, escribirlo primero, analizarlo. Generalmente tienen que saber bien los reactivos y la concentración de los reactivos, las solubilidades, los pH de trabajo, para poder facilitar las separaciones. Digamos. Bien. Si no hay ninguna consulta, por ahora los libero para que se dediquen a otra actividad. Bueno, profe. Chao, profe. Bueno, profe. Chao, profe. Muy bien, nos vemos el miércoles.